Y con esto lo que hacemos es empezar a instaurar también esa mirada más integral para el tratamiento de esta enfermedad. Persistir en el mismo camino, no contentarse con eso, agregar un nuevo impuesto, es un error gigantesco. Aquí se vincula la ciencia con el desarrollo del país. Esto no puede ser a voluntad, tiene que ser por ley. Es una solución poco elegante, sí, pero es una solución poco elegante dado cómo se dio esta discusión. Esta es solo una muestra de las intervenciones que estaremos repasando en el último recuento de este año 2017 con la actividad de la Sala del Senado en la más reciente semana. Estaremos adentrándonos en temas como el avance histórico en seguridad social con el despacho de la Ley Sana, con este seguro para padres de hijos afectados con enfermedades graves o terminales. También el respaldo final del Senado para la elección por voto popular de los gobernadores regionales y la aprobación del informe de comisión mixta para esta sociedad anónima estatal que vendrá a fortalecer nuestra infraestructura pública. Aquí comienza Resumen de Sala. Comenzamos con una tremenda noticia para un área muy sensible en materia de seguridad social, especialmente enfocada en las familias que tienen niños con enfermedades graves o terminales, con la aprobación de lo que conocemos como la Ley Sana. La sigla significa Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas y básicamente operará en 4 circunstancias: enfermedades graves como el cáncer, en un trasplante de un órgano, cuando el hijo se encuentra en desahucio o estado terminal y en caso también de un accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente. Mientras que en los primeros 3 casos los padres podrán utilizar este beneficio cuando el hijo tenga entre 1 y 18 años, en el cuarto caso el seguro operaría hasta los 15. Los senadores destacaron el trabajo realizado entre el Ejecutivo, parlamentarios y las organizaciones ciudadanas involucradas en el proyecto para volver una realidad un seguro de estas características. A continuación repasamos parte de esas intervenciones. El reconocimiento a las mamás, a quienes se han visto afectadas y sobre todo el cómo aquí iniciamos en términos de política pública, también una mirada más integral. El cáncer es una enfermedad que no solamente afecta al niño o a la niña, no solamente afecta a la persona que tiene que enfrentarlo, sino también a la familia. Y con esto lo que hacemos es empezar a instaurar también esa mirada más integral para el tratamiento de esta enfermedad. Nos alegramos de esta forma como ha terminado esta tramitación de este proyecto. Hay otros cambios que son todos muy razonables, que los hablamos todos y por eso que estamos dando nuestro apoyo a esta iniciativa con mucho entusiasmo, siempre felicitando el enorme esfuerzo de las oncomamás porque ellas saben lo que es acompañar a un niño sin el apoyo de su jornada laboral, porque perder además eventualmente a un hijo, sufrir con un hijo enfermo y perder además el trabajo es un castigo demasiado grande. No es solo para los cánceres que están cubiertos por el GES, es para todos los cánceres, de los niños hasta los 18 años, que de los niños de los 15 a los 18 años hay una fórmula especial para certificar con la pura certificación del profesional, que es muy importante. Se establece una mayor amplitud respecto a los trasplantes de órganos. Es tremendamente útil y pertinente la propuesta que incluyó la Cámara de Diputados. Estamos asistiendo a una política pública de protección social pocas veces vista, pero esto además tiene como corolario el que en adelante nuestra sociedad, la sociedad chilena, va a poder dar la debida protección a niñas y niños que sufren una enfermedad grave y permitirá que la madre o el padre no se vea entonces en la imposibilidad de tener que decidir entre mantener el trabajo o cuidar y velar por la salud de su hijo. Creo que este tipo de proyectos, señor presidente, y lo digo reiteradamente cada vez que abordamos estas materias, le hacen bien a un país que busca no solamente un crecimiento que se transforme en cifras más, cifras menos, sino que busque el bienestar y la felicidad de sus habitantes. También se consideran para la Ley Sana 2 modificaciones respaldadas por el Senado. Cuando ambos padres tengan derecho a este seguro puedan traspasar parte también o la totalidad de este permiso según la gravedad de la enfermedad del hijo. Y una segunda indicación que tiene que ver con los niños que necesiten cuidado cuando estén en fase terminal, para que tengan una fase transitoria en la cual haya un tope de días, pero posterior a la entrada en vigencia de la ley en 2020, definitivamente ya no habrá cantidad de días limitado, sino que será hasta el deceso lamentable, por supuesto, de ese menor en cuestión.
porque este proyecto y la gracia que tiene es que garantiza un ingreso. Es muy distinto enfrentar una enfermedad de un hijo con la incertidumbre de no saber cómo hacerse cargo desde el punto de vista económico de la situación que tener garantizado un cierto ingreso durante el tiempo que dure el tratamiento. Así que creo que es un avance importante en materia de seguridad social, un avance importante en materia de derechos de la infancia y finalmente también un avance importante en materia de salud pública. Y creo que esta capacidad que se da, esta responsabilidad que se da a los padres, a los que se hacen cargo, que sea cualquiera de ellos, pueda ayudar en esta materia y que ellos lo puedan definir, obviamente es una entrega a la responsabilidad generosa de una familia que a mí me parece muy importante. Así es que mis felicitaciones, creo que esta es una ley que va a tener un resultado positivo porque ha sido construida por aquellas familias, personas que están allí sufriendo los efectos adversos de la falta de legislación. Muchas veces hacemos una ley que tiene que ajustarse a la realidad. Yo espero que esta ley funcione de manera inmediata y si hay que corregirla, reevaluarla, me parece adecuado, lo haremos, pero lo importante es que tenemos ley, señor presidente. Naturalmente, este fondo, como nosotros recordamos, fue antecedido por una aprobación que hicimos en abril de este año, acá en el Congreso Nacional, aprobando la Ley 21.010, que creó el fondo a través del cual se va a financiar estos permisos y subsidios. De manera que es un proyecto que, además de su aspecto humano, está técnicamente bien respaldado y con el apoyo financiero. Por lo tanto, apoyamos el proyecto, presidente. Nada más, presidente, que felicitar a los ministros que han impulsado este proyecto, felicitar a las mamás que están hoy día aquí arriba, que forman una organización que ha recorrido por mucho tiempo para lograr esto, y también a los parlamentarios, a los señores senadores, el senador Bianchi, los senadores que han impulsado este proyecto para que se haga realidad. La verdad es que nosotros en el Senado habíamos establecido un límite de 60 días. Creo que la Cámara hizo bien ampliar hasta el fallecimiento del menor. Creo que es lo menos que se puede hacer y me parece tremendamente importante que la Cámara así lo haya planteado. Bien lo dijo la ministra, la situación de cáncer, hay situaciones de trasplante de órganos, estados terminales, accidentes graves con riesgo de muerte o de secuelas. Creo que las enmiendas que ha hecho la Cámara de Diputados van en el sentido correcto y creo que ojalá pudiéramos, ojalá por unanimidad también, hoy día poder aprobar este proyecto para que sea pronto ley de la República. Y un paso concreto para la elección de los gobernadores regionales se dio en la sala con la aprobación por unanimidad del informe de la Comisión Mixta para zanjar las diferencias que persistían sobre este tema. Si bien ya estaba zanjado que la elección por voto popular de la figura ejecutiva del gobierno regional se realizaría por primera vez en el año 2020, el tiempo de duración en su gestión de los actuales CORES, los recientemente elegidos, era el punto central que debía ser resuelto por senadores y diputados, aunque se mantuvo el acento en lo histórico de este avance para nuestra democracia, de hecho primó la unanimidad a la hora de la votación, persistieron observaciones sobre aspectos relacionados con las competencias o el hecho que en 2020 los gobernadores serán elegidos para encabezar un gobierno regional que ya llevará casi 3 años de gestión. A continuación repasemos parte de este debate en la sala del Senado. Agradezco especialmente el aporte de los senadores miembros de la Comisión de Gobierno, senadora Bombaer, senadores Bianchi, Espina y Saldívar, además de los que han participado en las comisiones mixtas, senadores García, Arboe, Larraín y Pizarro, que ha permitido alcanzar un gran acuerdo transversal detrás de esta reforma que estoy seguro revitalizará nuestras regiones y revitalizará nuestra democracia. Creo que es un paso adelante y con todo yo hubiera esperado que la decisión hubiese sido diferente. Pero bueno, las cosas ya están dadas, no hay marcha atrás, pero lo importante no hay que quedarse solamente en algunas cosas, sino que lo más importante es el tema de fondo, y el tema de fondo es que vamos a tener elecciones populares y directas de la gente de las regiones, de sus gobernadores regionales, que es la máxima autoridad regional, y por lo tanto voto a favor. Cambiar de opinión no es malo, sobre todo cuando los hechos cambian. Uno tiene derecho a cambiar de opinión. Entonces me parece muy bien y yo valoro que hayamos hecho este esfuerzo. Tendremos elección de gobernadores regionales el 2020, qué bueno, y el 2021, junto con la parlamentaria y presidencial próxima, de consejeros regionales, para después coincidan todas de manera territorial, como ya ha sido en un minuto. Y seguiremos trabajando para introducción y competencia y para conseguir la ley de rentas regionales que en algún minuto tenemos la posibilidad de discutir en este Parlamento.
Los senadores respaldaron respetar el periodo de los actuales CORES recientemente elegidos hasta el año 2022, es decir, sus 4 años, y que sea en el siguiente periodo cuando se acorte su función a 3, calzando esto ya con las elecciones territoriales, y a partir de eso retomar los 4 años normales junto con los gobernadores regionales, pensando ya, si miramos más adelante, en los comicios del año 2027. También se dejó estipulado el orden por el conteo de votos y se reafirmó el punto de la numeración, que actualmente conocemos como regiones pares e impares, para las regiones del país, privilegiando principalmente sus nombres. Es una solución poco elegante, sí, pero es una solución poco elegante dado cómo se dio esta discusión. Lo que no se puede hacer es cortarle el periodo a autoridades recién electas. Eso no se puede hacer porque eso puede significar un precedente hacia adelante que es mucho más complejo para nuestra democracia. A mí me parece, presidente, que nosotros estamos obviando lo que es esencial, y es que es fundamental para el proceso de fortalecimiento de la descentralización que esas autoridades sean elegidas en conjunto y con un carácter territorial local. No se va a dar así, se va a dar, para variar, la peor de todas las elecciones. Me parece que es lo correcto. 1, porque se respetan las reglas del juego. 2, porque quienes postulen en 4 años más van a saber esa limitante, y de tal manera que se mantiene un principio básico, que es que no puede una mayoría cambiarle la duración del mandato a quienes ya han sido elegidos por decisión o voluntad popular por un periodo determinado. Otro proyecto que dio un paso definitorio en la sala del Senado fue aquel que crea esta sociedad anónima estatal denominada Fondo de Infraestructura S.A., que pasó a la Cámara para su trámite de finalización en la votación de lo que se refiere al informe de la Comisión Mixta. Eso sí, un voto en contra y 3 abstenciones reflejaron ciertas dudas sobre el hecho que esta sociedad, que vendrá a potenciar la infraestructura pública de nuestro país, posea capitales iniciales avalados por los flujos futuros en materia de peajes. Porque aquí se establece que el capital va a ser enterado por Corfo de distintas instituciones a partir de los flujos futuros de los peajes. Eso es lo que básicamente se considera si uno mezcla el artículo 2 con el artículo transitorio con el artículo 11. A mi juicio, esa forma de describir el capital es insuficiente, porque uno pasa una cosa muy esencial, uno no sabe cuánto va a ser. O sea, al final estamos haciendo una empresa pública cuyo capital no tenemos claro cómo se va a descomponer y cuánto va a ser. Lo siguiente es hacer un paréntesis para dar cuenta de 2 proyectos en los cuales el Senado no encontró acuerdo con la Cámara de Diputados y ahora será una comisión mixta la que define las diferencias. Se trata de la Subsecretaría de la Niñez, donde hubo 2 puntos sobre estándares para organismos colaboradores y lo referido a los consejos de la Sociedad Civil de la Niñez y el Nacional de los Niños, que fueron rechazadas por unanimidad por parte de los senadores. A esto se agrega la solicitud de acogida desde la Comisión de Constitución para rechazar el proyecto que aumenta penas a los delitos de cohecho y soborno, ya que en su paso por la Cámara se incorporaron normas de un proyecto anterior y es necesario compatibilizar las diferencias para un mayor estándar, tesis avalada por el Ejecutivo. Siempre desde la sala de sesiones del edificio del ex Congreso les contamos que el Senado remitió favorablemente al Ejecutivo el oficio por el cual se autoriza la prórroga de 1 año hasta el 31 de diciembre del año 2018 para la permanencia de 16 efectivos nacionales en Bosnia y Herzegovina como parte de la misión de estabilización de la Unión Europea y avalada por Naciones Unidas como parte de los trabajos en la zona. Si bien se destacaron los beneficios de dicha participación, el voto de abstención del senador Alejandro Navarro también abordó un análisis en cuanto a la efectividad de este operativo. Creo que Chile y nuestras Fuerzas Armadas, presidente, han tenido una participación extraordinariamente importante frente a un escenario mundial de primer nivel, han podido participar con otras Fuerzas Armadas y además de eso han contribuido a algo muy noble como es mantener la paz en el mundo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Esto va a ser infinito? ¿Cuáles son las perspectivas de estabilizar la zona? ¿Cuál es el rol que juegan las Naciones Unidas? Yo quiero decir, en esta materia internacional, mucho de lo que se está jugando en el Consejo de Seguridad, el rol de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad frente a resoluciones que se están tomando, tienen múltiples visiones. Los beneficios para las Fuerzas Armadas son también de la mayor importancia. Aquí hay siempre aprendizajes de nuestros contingentes militares que interactúa con otros de la región y que por lo tanto bien vale la pena mantener. No deberíamos nosotros pensar que tiene un impacto económico adverso o una alta significación para los beneficios que se están obteniendo desde distintas perspectivas.
Y con la aprobación de una serie de disposiciones, el Senado envió a tercer trámite el proyecto sobre transparencia en el mercado del suelo, donde el debate estuvo marcado por aspectos como las normas de edificación en altura, especialmente en sectores rurales, y el sistema de impuesto específico en el caso de los cambios de uso de suelo desde agrícola a urbano. De este último punto ratificado por el Pleno, recordamos algunas intervenciones. Por tener un mayor avalúo les aumenta el impuesto territorial, es decir, las contribuciones de bienes raíces. Nos ha parecido a nosotros que establecer este nuevo impuesto del 10% sobre las ganancias obtenidas en una propiedad por el solo hecho de las modificaciones al plano regulador, habiéndose ya producido un aumento del impuesto territorial, es francamente un exceso. ¿Qué nos recomienda la OECD a Chile? Incrementar los impuestos territoriales. Y viene el informe ahora sobre esto de la OECD. Y aquí hay una persona que estuvo recién en el encuentro. La OECD va a recomendarle a Chile incrementar estos impuestos porque son los menos, que generan menos ineficiencia, menos distorsiones y que hay un enriquecimiento que no tiene base en un trabajo de las personas, sino que base o en obras públicas o en cambio normativo. Esto es un debate mundial y nosotros estamos muy atrasados. Gracias, presidente. Persistir en el mismo camino, no contentarse con eso, agregar un nuevo impuesto es un error gigantesco. Un error que a esta altura ya pensaba que no iba a ocurrir, que había habido una comprensión de cómo funcionan los modelos económicos. Creo que esta parte del proyecto nubla, enturbia el proyecto. Yo obviamente voy a votar en contra. Ha dicho el presidente. Y en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que crea el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que coordinará y promoverá dichas actividades contribuyendo al desarrollo económico sustentable y al bienestar social de nuestro país. Entre los temas que generaron mayor discusión en el Pleno estuvieron las normas denominadas de encasillamiento, de organización de la nueva institucionalidad y las facultades de las autoridades, además de las reparticiones territoriales, ítems que están aún por definir. Aquí se vincula la ciencia con el desarrollo del país. Esto no puede ser a voluntad, tiene que ser por ley. No puede depender solo de la buena voluntad de si se quiere hacer o no. Y además hay que fijarle los ámbitos de esto porque es muy importante para Chile. Yo creo que de las tareas más importantes que tiene Chile, dado que tiene una ciencia excelente, Chile tiene oportunidades en el siglo XX en XXI que ningún país en el siglo XXI tiene. Chile tiene oportunidades, incluso va a resolver el problema de la humanidad, van a pasar por Chile. Respecto de generar esta especie de macrozonas respecto a las seremías, ese es un tema que hay que discutirlo. Creo que eso, más lo que planteó el senador Girardi respecto a una norma que haya sido modificada, son las dos cosas que a esta altura tiene sentido discutir. Lo otro está para bien, para mal, cada uno verá, está resuelto. Uno podrá decir que se requiere más innovación, otro que querrá menos, pero esos son los únicos dos temas. Yo pediría que se someta a una discusión. Antes de concluir, repasamos una síntesis de iniciativas y temas igualmente abordados en la sala del Senado, como la modernización de la Cancillería, que actualiza su estructura orgánica, y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, introduciendo reformas vinculadas a la profesionalización de la carrera diplomática, entre otros puntos, tal como lo explicó el referente de dicha comisión del Senado, Hernán Larraín. Desde luego nosotros hemos hecho un proyecto con bastante realismo, acotados por una situación económica del país que no permite hacer una transformación muy ambiciosa en muchos sentidos. Pero sin embargo, la estructura que se hace permite, con la flexibilidad que tiene la estructura de la Cancillería, permite que en el futuro esto se vaya realizando sin grandes modificaciones legales. En tanto, el proyecto que fortalece el servicio de tesorerías del país volverá a comisión en el marco de su segundo trámite, pero esta vez para un análisis en particular. La idea central es reestructurar las plantas y fortalecer la gestión de esta repartición, dotándola de una estructura más acorde para ejercer la función de cobro que la ley le encomienda. Consignar la aprobación en el Pleno de 3 proyectos de acuerdo, donde se solicita al Ejecutivo considerar el envío de un proyecto de ley que extienda el otorgamiento de la gratificación especial de protección a autoridades, a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Otro, donde se solicitan medidas para fortalecer y potenciar la formación e inserción regional equitativa de profesionales hematólogos para realizar trasplantes de médula. Y finalmente, un tercero para una asignación a extripulantes pesqueros desplazados durante la vigencia de la Ley 19.713.
Y ese fue el último recuento con la actividad más destacada a nivel legislativo ocurrida en el Pleno del Senado durante este año 2017, contando que luego de esta semana regional ya estaremos contando hojas del año 2018. Toda la información usted ya lo sabe, www.senado.cl, también en nuestros espacios informativos de Senado Noticias, y la invitación para que ingrese al portal tv.senado.cl, donde está toda nuestra programación. Sus consultas al mail tvsenado@senado.cl. Como siempre, desearle la mejor de las fiestas y en el cambio de año junto a sus seres queridos, y nosotros nos volveremos a encontrar ya dentro del año 2018.